Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga nuevamente aquí sintonizándonos en esta plataforma de YouTube. Hoy tengo un anuncio para nuestra iglesia. El día 31 de diciembre a las 6 de la tarde tenemos la cena del Señor, así que no se olviden. En la iglesia se anunció que era el día miércoles, pero vamos a cambiarlo por el día 31 para empezar un nuevo año con esa comunión con nuestro Dios. Así que hoy vamos a hablar también Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que antes del mensaje tenemos un canto en esta tarde. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción. Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Isaías 7:14. La palabra de Dios dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo voy a repetir: Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo
estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. La esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Con gratitud postrados adorarle, oír de lo alto la voz angelical, oír cantar, nació el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin llegó. Con gratitud postrados adorarle, oír de lo alto la voz angelical, oír cantar, nació el Salvador. Oír cantar, en gloria nació el Señor. Muy bien, hermanos, gusto nuevamente volver a saludarlos. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Dice allá en Isaías 7:14, por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, dice, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hoy en día hay muchos bebés que, ¿cómo cuesta para buscarle nombre, verdad? Hace unas fechas estamos buscando el nombre para mi futura nieta y pues se tardaron un montón para buscar. Así que gracias a Dios pues ya le encontraron un nombre, se llama Giselle. Así que Giselle dice la guerrera de Dios. Así que también dice aquí, donde ve usted en la diapositiva, dice María es un nombre de origen hebreo que significa la elegida por Dios y que proviene del nombre de Miriam, cuyo significado es el sexa. Es un nombre muy importante porque también recordemos que María fue la elegida. Y aquí dice la Virgen, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Qué importante es también
ponerle a un nombre a nuestros hijos. Ahora, el significado del nombre Emmanuel dice que es Dios con nosotros. Platicando el día de ayer con algunos hermanos que fueron a la casa a orar, vi a la hermana que se estaba envolvida su mano con una venda, y le dije, ¿qué le pasó? No, pues me caí. Y dice el otro hermano, yo también, pero híjole, no había nadie conmigo. Y yo le dije, sí, está Dios con nosotros, porque si no estuviera Dios con nosotros, nos hubiera ido, o le hubiera ido un poco peor. Así que el significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Y Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le damos gracias a Dios por Jesús que nació. Y sabe, esta Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dice de esta manera, e indiscutiblemente grande, dice, es el misterio de la piedad. Dios, dice, fue manifestado en carne. Jesús ya existía igual que el Padre, pero dice el apóstol, e indiscutiblemente grande, dice, es el misterio de la piedad que fue manifestado en carne. Ahora, Juan lo dice de esta manera también. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Voy a repetir nuevamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Repetí mal la primera vez, pero lo leamos nuevamente así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice la palabra, era Dios. Así que Dios mismo encarnado, dice la Biblia, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo, dice, se hizo carne y nació entre nosotros. Nació como un bebé, nació como un niño natural, nacido, dice, María le tuvo como cualquiera de nuestras madres nos tuvo a nosotros. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Jesús es Dios manifestado en carne. El Verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Él habitó entre nosotros. Él es 100% humano y 100% Dios. Por eso dice, el Verbo se hizo carne. Qué importante es que mismo Dios vino a estar en esta tierra con nosotros. Allá en Filipenses dice que no se igualó ser igual que Dios, sino se hizo semejante a los hombres. Y se humilló, dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, dice la palabra de Dios, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios habló de muchas maneras, pero en este tiempo Dios nos ha hablado y nos habla a través de su Hijo. Por eso es importante que nosotros podamos entender. En esta versión que habla en nuestra actualidad, dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros
y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros. En la versión antigüita dice así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que tuvimos ese privilegio de poder tener al Señor, al Dios Todopoderoso, encarnado en su Hijo Jesucristo. Aquí vemos un corazón, como Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice la palabra, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia. Cuando él veía las multitudes, él decía que tenía compasión porque veía a ellos como ovejas que no tenían pastor. Recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más difíciles que estamos pasando en este tiempo sobre la pandemia. Dios siempre está con nosotros, porque ese era el propósito de Dios. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, dice, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él no nos ha dejado solo en este tiempo, sino también está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Repite ahí en tu lugar: Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Él está con nosotros. Y lo vamos a ver de esta manera que nos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y también por los siglos. Él es el mismo. Y Él está siempre y estará siempre con nosotros. Si usted ve a un padre con el niño va caminando, pero el padre está atento de lo que está haciendo su hijo. Allá en el Salmo 103:13 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, dice, de los que le temen. Por eso Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado y no nos dejará. Él nos guiará, nos aconsejará, y como un Padre eterno también se compadece de sus hijos. Así que la mano de Dios te sostuvo ayer, te sostiene hoy y te sostendrá mañana. Él nunca te dejará y sobre todo nunca te desamparará. Dios estará contigo siempre, no solo en un momento, sino en todo el tiempo. Jesús también, Él nos va a decir más adelante que Él estará con nosotros. Y quiero recordarte, recuerda, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Jesús dijo allá en Mateo 28:20: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él se fue, vino con un propósito, nació y fue crucificado por nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario, pero también dice la Biblia que fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, sino os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y les dijo también
y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de que diga Señor y nos pueda llevar. Esa es la confianza que debemos tener nosotros. Josué 1:5 le dice: no te dejaré ni te desampararé. Y luego le dice: como estuve con Moisés, como estuve con fulanito, como estuve con sutanito, así también estaré contigo. Así también como estuve con él, así también estará contigo y estará conmigo, porque lo ha prometido. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo mejor de todo es que Dios siempre estará con nosotros. Él no nos abandonará ni nos dejará. La Biblia nos enseña allá en Juan capítulo 14:4. Vamos a leerlo al final. Le dijo, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Él es el pan que bajó del cielo. Yo soy, dice, la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, hallará pasto. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y por último dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice Juan 14:6, viene al Padre sino por mí. Y es una promesa que el Señor hizo. Nadie, dice, viene al Padre. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. Así que podemos confiar que Él está con nosotros. Él dijo nuevamente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, yo no sé si tú crees esto. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? A María le fue dicho, ¿crees que resucitará tu hermana? Ah, sí, en el día postrero. Él le dijo, Él resucitará. Y sabe, todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. ¿Tú crees eso? Porque el Señor mismo dice, Él dijo, yo estaré con ustedes. Ahora, John MacArthur dijo estas palabras: si pudiéramos resumir todas las verdades de la Navidad en 3 palabras, serían las palabras: Dios con nosotros. Repita conmigo: Dios con nosotros. Así que vamos a volver a repetir: si pudiéramos resumir todas las verdades de la Navidad en estas palabras: Dios con nosotros, Dios contigo, Dios conmigo, y nada podremos temer. De esa manera podemos nosotros entender: Dios con nosotros. Algunos estarán ausentes para usted en esta Navidad, pero déjame decirle que Dios no estará ausente. Dios estará con nosotros en esta Navidad. Quizás no vamos a estar reunidos en la iglesia, no vamos a estar todos por esta contingencia, pero sabe, Dios va a estar en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias. Él dice, donde están, dice, 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esa es la promesa de la Navidad. No de hacer pachangas, sino saber que Dios nació y vino a este mundo. Se fue,
pero Él nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que algunos estarán ausentes, algunos que ya se fueron, que partieron, un hermano, una hermana, un padre, una mamá, un tío que queríamos tanto, ya no va a estar ausente, pero el Señor dijo, yo estaré con ustedes. Así que algunos estarán ausentes para usted en esta Navidad, pero no Dios. Emmanuel quiere decir y significa Dios con nosotros. Déjeme leerle esta ilustración para que podamos entender. Se dice que en una batalla que dirigía el duque, una parte de su ejército estaba cediendo ante el enemigo, cuando de pronto un soldado vio al duque entre sus propios combatientes, y el soldado gritó con voz jubilosa, «He aquí está el duque, que Dios lo bendiga». Y el mismo soldado, dirigiendo la palabra a uno de sus compañeros, le gritó a este, «Más me gusta ver la cara del duque que toda una brigada». Los demás soldados, al oír todo esto, volvieron sus rostros hacia el lugar donde estaba el duque. Al verlo, se reanimaron, recobraron la serenidad y el valor y decían, el que nunca ha sido derrotado, ni lo será, está con nosotros. La presencia misma de aquel general con sus soldados disipó los temores y llenó de valor sus pabilos corazones, y de pronto derrotaron al enemigo. La historia de la Navidad nos hace recordar que Jesús cruzó la dimensión espacial y dejó su trono para estar con nosotros desde el tiempo que los profetas anunciaron el nacimiento de nuestro Señor. Podemos observar la bondadosa invitación de Dios para con los hombres. He aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Emmanuel es una palabra compuesta de dos voces hebreas, Immanú, con nosotros, y el de Elohim, Dios. En su amorosa intención de estar con nosotros, Dios se encarnó en la persona de Jesús y hizo su morada entre nosotros, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Aquel que nunca ha perdido una batalla. Ellos dijeron, más me gusta ver la cara del duque que a toda la brigada. ¿Por qué? Él nunca, dice, ha perdido una batalla. Ahora, no lo está. Y con sus soldados dijeron, nunca lo ha perdido. Y Él está con nosotros. El Señor está con cada uno de nosotros. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En otras palabras, el Señor preparó cuerpo, y ese cuerpo para que pudiera ser en sacrificio por nuestros pecados. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, se dio en sacrificio por los pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, se dio en sacrificio por nuestros pecados. Allá en primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo. Y luego dice hombre, porque Él vino, Él padeció y sufrió por nuestros pecados. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Así que, hermanos, si no nos vemos en la iglesia,
si está con su familia este 24, este miércoles de oración, su servidor y la Iglesia Bautista Maranata y el pastor Armando le deseamos feliz Navidad, y también le desea producción que está aquí con nuestro hermano Esteban. Así que feliz Navidad, familia Maranata. Que Dios les bendiga y les guarde esta Navidad con todos sus seres queridos. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento y bendiga cada uno de sus seres queridos ahí en casita. Amén.